Bueno, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Bases, donde forjamos la base de la inocuidad alimentaria. Acuérdense que pueden chatear con nosotros, pueden interactuar con nosotros. El cuadrito del chat se encuentra en la mano derecha de su pantalla. También pueden interactuar por medio de Twitter en @inocuotv. Y acuérdense de visitar nuestras redes sociales tanto en Facebook como en LinkedIn. Vamos a estar también posteando las futuras capacitaciones que vamos a estar ofreciendo tanto aquí en Guadalajara como en la Ciudad de México. Así que estén atentos de la publicación tanto de los temas como de los horarios de las capacitaciones. Pues aquí seguimos haciendo entrevistas en el Global Gap Tour 2016. Es un evento auspiciado por el grupo Rosmar que nos permitió hacer estas entrevistas y por lo cual les agradecemos mucho al grupo Rosmar y al esquema de certificación Global Gap. Acuérdense que Global Gap es un esquema de certificación de buenas prácticas agrícolas. Estamos aquí en el Tour 2016, Global Gap Tour 2016 de México y tenemos la grata presencia del señor Hugo Hayes. El señor Hugo Hayes es representante en la parte de sostenibilidad o sustentabilidad de Fyfes. Es una empresa irlandesa. Vamos a conversar acerca de la empresa, de sustentabilidad y pues también de Hugo Hayes. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a Guadalajara, a don Hugo, y quisiera hacerle la primera pregunta. Don Hugo, ¿cuál es su motivo de la presencia aquí y cuál es, como se menciona, cuál es su background? Muchas gracias. Sí, es una buena pregunta. Estoy aquí porque me invitó el grupo Rosmar, a los cuales agradezco mucho, pero también estoy aquí porque formo parte del comité del consejo de Global Gap en representación de los productores de Latinoamérica y de las Américas. Es mi deber en ese sentido explicar un poco qué es Global Gap, cuáles son las ventajas, cuáles son las experiencias que tenemos en implementación. Aparte de eso, estoy aquí en mi rol de director de la parte de sustentabilidad en Fyfes. Digamos que este rol en Fyfes me ha dado una experiencia en sostenibilidad que quisiera también compartir en esta conferencia que trata más que nada de inocuidad, ¿verdad? Pero inocuidad es una parte de sustentabilidad. Entonces, de eso hemos estado hablando en la presentación, un poco. Para describir brevemente Fyfes, Fyfes es una empresa multinacional con sede en Irlanda. Exportamos y producimos melones, sandías, banano y piñas, y ahora hongos también. Es una empresa que tiene 125 años, con lo cual sabe algo de sustentabilidad y permanencia en el tiempo. Y trabajamos en 12 países de las Américas. ¿Y cuál sería tu background? Entonces, en mi background, digamos, bueno, yo soy uruguayo, por el acento capaz que se nota, y he estudiado administración en empresas agroalimentarias. He trabajado en España, en África, en Centroamérica, en Inglaterra. Trabajé en Global Gap durante 5 años. Cuando empezamos teníamos 2.700 productores en el año 2002 y en el año 2007 ya eran 70.000. Entonces fue una época muy emocionante de crecimiento y ahora, bueno, 150.000 productores. Ya demanda respeto Global Gap. Aparte de eso, he trabajado con proyectos de desarrollo, lo cual me ha interesado mucho más en la parte de sostenibilidad. Y ahora, digamos, todo eso conjuntado es lo que me ayuda a manejar la parte de sostenibilidad o sustentabilidad en Fyfes.
Nos comentabas primero dos cosas, que tú eres miembro del board de Global Gap. Nos comentabas también que eres el único latinoamericano que está dentro del board y representando al productor en sí. Quisiera que nos comentes un poco qué es esta experiencia pues tan única que te sientes muy solo en el board por ser el único latinoamericano. ¿Qué me puedes comentar de cómo se trabaja el Global Gap a ese nivel? Sí, bueno, en Global Gap tiene una particularidad que es que el board, que es el consejo de directivo, son 12 personas y son 6 personas representando al sector productivo y 6 personas representando al sector retail, a los supermercados. Entonces se generan unos debates muy interesantes. En la parte de productividad no es solo frutas y verduras, también hay una parte de acuicultura o acuacultura. Hay otra parte de producción de carne, porque Global Gap cubre todas esas normas, como vemos, y cereales también, cultivos extensivos. Cada 3 años creo que hay una votación. Esa votación es de todos los miembros de Global Gap, aquel que esté, digamos, pagando una suscripción de membresía puede votar. Hay varios miembros, perdón, hay varios miembros en Latinoamérica, en Norteamérica y en Centroamérica. ¿Empresas? Exactamente, son empresas asociadas a Global Gap, le pagan una tarifa y a partir de ahí tienen ese derecho de involucrarse mucho más. Es abierto a cualquiera a participar en las conferencias y ese tipo de cosas. En los comités ya es con los miembros solamente. Y si estoy solo, pues sí me gustaría tener más contacto con las bases, como dicen, porque Global Gap depende de lo que se le quiera sacar, de lo que se quiera exprimir de jugo. Y hay mucho que se puede hacer, pero todo depende de lo que se le pidan al board, por ejemplo. Entonces yo voy a las reuniones, presento las mociones o las ideas o las iniciativas y a partir de ahí las trabajamos. Particularmente, mi punto de vista es que tenemos que intentar reducir la cantidad de normas, reducir la cantidad de puntos de control, intentar trabajar con algo que sea más intuitivo y más de indicadores y no ya tanto de detalles. Pero es un objetivo que lleva tiempo en conseguirse. Hemos estado con Fives trabajando para intentar homologar o intentar hacer una auditoría, 2 normas, con Rainforest Alliance, que es una norma de sostenibilidad ambiental y social, lo cual se ha conseguido, entonces estamos en el buen camino. Bueno, don Hugo, ya nos están mencionando una clave en la que queríamos entrar, que es la responsabilidad social empresarial o corporativa en este caso. Nos estás hablando que tienen una certificación de Rainforest Alliance, que lo que entiendo es que comenzó para preservar los bosques del mundo y pues ya se ha extendido a otros campos, como mencionabas, la sustentabilidad. Y ese es el tema que quería ya abordar directamente, pues fue la ponencia tuya, la sustentabilidad o sostenibilidad del negocio, representando una empresa que tiene 125 años en el mercado. Yo creo que te hace toda una autoridad en el tema y pues quisiéramos conocer un poco cómo fue la implementación de un protocolo o una norma de responsabilidad social, cuál fue la que escogieron y cómo lo reportan, ¿verdad? También. Es bueno decir que Global Gap cubre todos los elementos de sostenibilidad. La responsabilidad social, empresarial o corporativa es, digamos, el mecanismo que uno tiene para poder garantizar o para poder empezar a implementar la sostenibilidad e integrarla en la empresa. Entonces,
para ello tienes que empezar por algún lado. Global Gap te da unas pautas muy buenas y muy claras de cuáles son las áreas que el retailer nos está diciendo ya que se quiere que se implemente. Aparte de que el sector también tiene su conciencia de ambiental y social, que ya también busca certificar. No obstante, hay mucha evolución y muy rápida en esta área, y hay muchas normas que están al alcance del que quiera implementarlas. Para poder destacar en ello, al menos cuando nosotros empezamos en el año 2002, es cuando Fives se une a ETI, que se llama Ethical Trading Initiative, Iniciativa de Comercio Ético. Ha sido un camino largo de intentar atajar y buscar cumplir con un montón de principios básicos de la norma, relacionados con los derechos de los trabajadores, sobre todo, pero también en el ambiente, en temas de medio ambiente. Y ahí lo que hay que hacer es no solo revisiones, evaluaciones, sino que también reportes anuales, y a partir de ahí uno va pasando de una categoría a otra dentro de lo que es ETI. También implica tener bases de datos que ayudan a comunicar entre lo que tiene el productor, que ingresa su información a través de un cuestionario de autoevaluación que está en la base de datos, que se llama SEDEX. Esa información la vemos nosotros, que somos el intermediario, digamos, o el productor, las metemos nosotros si estamos produciendo en ese caso, y también las ve el retailer. Entonces es como una plataforma Facebook de intercambio de información relacionada con la sostenibilidad. Eso ha sido un poco el proceso. Entrar primero con convencimiento de la gerencia es lo fundamental, es lo primero. Sin eso, digamos que lo que se intenta puede llegar es más frágil. Y a partir de ahí tienes que ir dentro de la empresa haciendo un convencimiento interno de las partes interesadas, buscando cuáles son las cuestiones que son de mayor prioridad, y empezando a atajarlas, intentando demostrar que esas que uno identificó que están se están mejorando a través de reportes, indicadores, etcétera. Entonces, para una empresa grande sí es importante ya tener una estrategia de sostenibilidad que le, digamos, sirva de mapa a largo plazo. Pero para las empresas agrícolas que recién están empezando, Global Gap les sirve como una manifestación de que están cumpliendo con esa área, pero no quita de que la sostenibilidad también deba integrarse dentro del sistema de gestión de la empresa para poder aprovecharla mejor, realmente. Sí, gracias, don Hugo. Sustentabilidad o sostenibilidad, como se le menciona también, es un tema definitivamente de la alta gerencia. Creo yo, deben hacer del liderazgo de la alta gerencia, de un plan estratégico a 3 años, a 5 años, y involucra toda la organización. En productores pequeños, como dices, ese hecho de planificación a veces queda un poco relegado a segundo plano. Sin embargo, como mencionas, el Global Gap le da la estructura al pequeño productor para que vaya ordenándose y vaya encontrando ese camino que mencionas hacia la sustentabilidad del negocio. Y también me mencionabas una cosa básica de un banquillo, entiendo. Tú lo pones como un banco, un banquillo, una silla. ¿Me puedes hablar un poquito más de ese tema? Sí, claro. Bueno, en este caso nosotros llamamos taburete. Taburete es un banquito con 3 patas. Entonces, para mí la visualización muy buena del tema de responsabilidad social es que la responsabilidad social es una esfera que está encima de ese taburete, y eso implica que las 3 patas tienen que tener la misma altura, porque si una de las patas está más corta, entonces la bolita se desliza hacia un lado y se cae. Las 3 patas
son la parte social, la parte ambiental y la parte económica. Cada una de ellas tienen que estar, ojalá, lo más largas posibles, pero también en balance entre ellas, ¿verdad? Sí. Pues nos da una visión de lo que es responsabilidad social, pero también cómo se debe trabajar la sustentabilidad desde el punto de vista de lo económico, de lo ambiental y lógicamente de lo social, que es al final donde se ha trabajado mucho en estas empresas, en la parte del trabajador, en la parte de cuestiones de responsabilidad social. Nos mencionabas también que hay categorías dentro de lo que es este ETI. ¿Por qué son categorías? ¿Cómo funciona eso de las categorías? ¿Y cómo funciona, perdón, para hacerte la segunda pregunta, lo del CEDEX? ¿Es una lista de autoevaluación? ¿Y cómo confían ustedes de esa lista de autoevaluación? Con los temas sociales no todo es blanco y negro, ¿no? Ambientales tampoco. Entonces es importante tener una visión programática. Y para ello, ETI sirve de guía, tiene un montón de información que es para guiar el camino de emprendimiento en la parte social, en la parte de sostenibilidad. Y entonces, una de esas pautas que le van marcando es, usted puede empezar como beginner, como iniciador, digamos, y después pasa a, creo que es... nosotros ya estamos en Achiever, que es ya el que consigue, ¿no? Pero después hay líder. Entonces es un proceso muy largo, y muy, pero vale la pena porque al final se consigue una empresa que funciona mejor, una empresa que tiene más convencimiento, más motivación, y con eso se consigue trabajar en mejores economías, en mayor productividad. Mejor relación laboral. ¿Y el Global Gap sirve para esto? Y Global Gap lo que hace es abrir el paso a una empresa que está pensando, ¿yo qué tengo que hacer en mi sector? ¿Qué es lo que es relevante? Entonces Global Gap ya ha hecho ese análisis de materialidad para ver, por ejemplo, el tema agua, es muy importante en la agricultura, tanto el uso como el desecho, como la eficiencia, como el efecto que puede tener en el ambiente circundante. También hace esa evaluación en la parte de riesgos laborales. O sea, riesgos laborales es algo que afecta directamente a un trabajador. Un trabajador que está sufriendo por malas condiciones de trabajo no va a rendir tanto, va a ser menos preciso en sus aplicaciones fitosanitarias, por ejemplo, entonces también afecta al ambiente. Entonces Global Gap realmente da una herramienta para poder demostrar que se está haciendo, ¿no? Pero como digo, el trabajo, como digo, la procesión va por dentro, ¿verdad? O sea, uno por adentro tiene que hacer un proceso de convencimiento interno, de inspiración y ya con eso ya puede empezar a hacer, o ya puede hacer mejor provecho de la parte de sostenibilidad. Lo que pasa muchas veces es que las empresas se meten en un protocolo simplemente porque el cliente se lo pide. Nosotros, como ven, estamos sujetos a un montón de requisitos por parte del mercado y eso se lo tenemos que intentar dar en pequeñas dosis a nuestros proveedores porque ellos forman parte de la misma responsabilidad que nosotros, la misma cadena. No solo nuestros proveedores de frutas, sino los proveedores de cajas, de plásticos, de servicios de transporte, servicios de consultoría, etc. Cada uno de esos proveedores entra dentro del sistema. Claro, entonces vemos que para recapitular, el Global Gap ya ha hecho este análisis, lo tiene plasmado en un documento que son las normas del Global Gap y eso es lo que se debe seguir en una primera instancia, yo creo, para encontrar ese camino hacia la sustentabilidad del negocio, que después ya vemos que hay otras herramientas como el ETI o la herramienta del CEDEX de autoevaluación y llegar a una
certificación o no hay certificación de sustentabilidad o responsabilidad social? ¿Ustedes están certificados o es simplemente un autorreporte? Sí, como digo, es un tema más complicado, entonces la certificación no es tan reconocida como una herramienta válida, sino que es más bien un informe detallado. Sí, el certificado Global Gap, pero es un error pensar que el objetivo es el certificado. El objetivo es tener un sistema que funciona y funciona siempre, y lo único que hace la auditoría externa del certificado es validar que ese sistema funciona, pero la responsabilidad recae en el productor, no en el auditor. El auditor viene a hacer su trabajo de demostrar o escuchar qué es lo que está haciendo el productor. Y es una cuestión de principio que le va a ayudar mucho más al productor a trabajar mejor. Bueno, don Hugo, ya se nos está terminando el tiempo, entonces quisiéramos agradecerte por parte del programa Bases e Inocuo TV, agradecerle también a Global Gap con su Global Gap Tour 2016 México y a Rosmar, Grupo Rosmar, que nos ha permitido estas entrevistas. Simplemente terminando, acordarnos de que todo esto de la inocuidad es una cultura que por sí debe llegar a las empresas, no, como nos dice don Hugo, no llegar a pensar que necesitamos una certificación, un papel en la pared, sino que debemos cambiar nuestra cultura y nuestra filosofía hacia una filosofía de inocuidad y después entrar en otros temas como calidad, responsabilidad social y todo eso nos va a llevar a lo que se llama la sustentabilidad del negocio. Entonces agradecerte nuevamente de estar aquí con nosotros, Hugo, y nosotros vamos a continuar aquí con las entrevistas en lo que es el Global Gap Tour 2016 México. Muchas gracias.